Hace más de 2000 años, en el corazón de uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo, se alzaba la majestuosa ciudad de Susa. Entre sus calles de piedra y sus imponentes palacios dorados, se tejían historias de ambición, poder y destino. Aquí, en la corte del rey Asuero, se desataría una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre la historia del pueblo de Dios. Una historia donde el coraje de una mujer anónima desafiaría las intrigas de la realeza, y la fe se convertiría en su mayor arma. Ester, la reina valiente que salvó a su pueblo. Historia bíblica de fe y propósito. El libro de Ester es una historia única dentro de la Biblia. Es un relato de valentía, providencia y propósito divino en un tiempo de crisis. Ester no fue una profetisa, ni una jueza, ni un líder militar, sino una reina que cambió el destino de su pueblo. Este libro es único en la Biblia porque no menciona directamente a Dios, pero en cada página se ve su mano guiando la historia. A través de giros inesperados y decisiones valientes, Dios protegió a su pueblo sin un solo milagro visible, sino mediante personas dispuestas a actuar. Para entender la historia de Ester, debemos transportarnos a una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo, el Imperio Persa. En este tiempo, el rey Asuero, conocido históricamente como Jerjes I, gobernaba con un poder absoluto desde su imponente palacio en Susa, la capital del imperio. Persia era un imperio multicultural, con diversas naciones y pueblos sometidos a su dominio. Entre ellos, vivían los judíos, que habían sido llevados al exilio muchos años antes durante la caída de Jerusalén. Aunque tenían cierta libertad, seguían siendo extranjeros en tierra ajena, vulnerables ante los decretos de un rey que no compartía su fe. En el corazón de esta historia se encuentra una gran crisis. Los judíos estaban en peligro de ser exterminados por un decreto real. ¿Cómo había llegado a este punto? El enemigo de los judíos en esta historia es un hombre llamado Amán, un alto oficial del reino que odiaba a los judíos y buscó exterminarlos mediante un decreto oficial. Pero Dios ya estaba preparando la respuesta, y la clave estaba en una joven llamada Ester. El libro de Ester nos deja una poderosa enseñanza. Dios usa a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. La historia de Ester es una historia de fe en tiempos de incertidumbre, valentía frente al peligro y propósito divino que se cumple incluso en las circunstancias más difíciles. Su elección cambiaría el destino de su pueblo y marcaría la historia para siempre. Antes de que Ester llegara al palacio, hubo otra reina, Vasti. Su historia es el punto de partida de esta gran trama de redención y propósito. El rey Asuero organizó un gran banquete para mostrar su poder y riqueza. Durante la celebración, ordenó que la reina Vasti se presentara ante él y sus nobles para exhibir su belleza. Pero Vasti se negó. Este acto de desafío fue impensable en la cultura persa. Nadie podía desobedecer al rey sin consecuencias, y menos aún una reina. La decisión de Vasti desató un escándalo en la corte. Los consejeros de Asuero le advirtieron que su ejemplo podría llevar a otras mujeres a desafiar a sus maridos. La respuesta fue inmediata. Vasti fue destituida y expulsada del palacio. Pero el trono de Persia no podía quedar vacío, así que se tomó una decisión: buscar una nueva reina. Se organizó un concurso sin precedentes, en el cual las jóvenes más hermosas del imperio serían llevadas al palacio para presentarse ante el rey. Fue aquí donde la historia de Ester comenzó a desarrollarse. Entre las jóvenes seleccionadas había una judía desconocida para la corte, Ester. Su verdadero nombre era Hadasa, pero para ocultar su identidad judía, usó su nombre persa. Ester era diferente a las demás candidatas. No buscaba el lujo ni el poder, sino que se mantenía humilde y prudente. Fue puesta bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado de las jóvenes del harén. Pronto, Ester se ganó su favor por su carácter noble y sabiduría. Mientras Ester estaba en el palacio, su primo Mardoqueo la vigilaba desde lejos. Él había criado a Ester como a una hija y le dio un consejo crucial: no reveles que eres judía. Después de un largo proceso de preparación, finalmente llegó el día en que Ester sería presentada ante el rey. En la corte del rey Asuero, un hombre se elevó a lo más alto del poder: Amán, hijo de Amedata, el agageo. Su influencia sobre el rey era absoluta, y con el tiempo, se convirtió en el segundo al mando del imperio persa. Pero este hombre tenía una ambición desmedida y un odio profundo.
un odio que pronto pondría en peligro a todo el pueblo judío. Como muestra de su autoridad, el rey ordenó que todos se inclinaran ante Amán cuando pasara. Y así lo hicieron, todos excepto uno, Mardoqueo, el judío. Mardoqueo, fiel a su Dios, se negó a inclinarse ante un hombre. Esta pequeña acción desató una ira incontrolable en Amán, quien decidió no solo castigar a Mardoqueo, sino destruir a todo su pueblo. Consumido por el odio, Amán no tardó en llevar su plan ante el rey. Con palabras astutas, convenció a Asuero de que los judíos eran un peligro para el reino, un pueblo con leyes diferentes que no obedecía al rey. Y entonces, el decreto fue firmado, un decreto de muerte. En un solo día, todos los judíos del imperio debían ser exterminados. Cuando la noticia llegó a los judíos, hubo llanto y lamento en todo el imperio. Mardoqueo rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio y ceniza, clamando a Dios por ayuda. Pero sabía que solo una persona tenía el poder de cambiar el destino de su pueblo: Ester. Ester, al recibir el mensaje de Mardoqueo, enfrentó el dilema más grande de su vida. Presentarse ante el rey sin ser llamada era un riesgo mortal. Cualquiera que entrara sin invitación podía ser ejecutado, a menos que el rey extendiera su cetro dorado. Pero si no actuaba, su pueblo perecería. Después de orar y ayunar por 3 días, Ester tomó su decisión. Sabía que el riesgo era grande, pero también entendía que su propósito iba más allá de su propia vida. Entonces, pronunció sus palabras más valientes: entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Contra todo pronóstico, el rey extendió su cetro y le concedió a Ester la oportunidad de hablar. Pero Ester no pidió la revocación del decreto de inmediato. Sabía que debía actuar con prudencia y astucia. En lugar de eso, invitó al rey y a Amán a un banquete. El banquete fue espléndido. Se sirvieron los mejores vinos y manjares del imperio. El rey, complacido, le preguntó a Ester qué deseaba. Pero una vez más, ella postergó su petición, invitándolos a un segundo banquete al día siguiente. Esa noche, Amán dejó el banquete más confiado que nunca. Se sentía intocable, pero su arrogancia estaba a punto de ser su ruina. Decidió que era el momento perfecto para deshacerse de Mardoqueo, así que mandó construir una horca de 22 metros de altura para ejecutarlo. Pero mientras tanto, algo inesperado sucedió en el palacio. Esa misma noche, el rey no pudo dormir. Ordenó que trajeran los registros de la corte para leerlos, y ahí descubrió algo que había olvidado. Mardoqueo había salvado su vida al revelar una conspiración, pero nunca había sido recompensado. Decidió que debía honrarlo de inmediato, y Amán sería quien tendría que hacerlo. A la mañana siguiente, Amán entró a la presencia del rey esperando permiso para ejecutar a Mardoqueo. Pero antes de que pudiera hablar, el rey le preguntó: ¿qué se debe hacer al hombre que el rey desea honrar? Amán, creyendo que se refería a él mismo, sugirió vestirlo con ropajes reales y pasearlo por la ciudad en el caballo del rey. Entonces llegó el golpe de realidad. El día siguiente, en el segundo banquete, llegó el momento que Ester había esperado. El rey le preguntó cuál era su verdadera petición. Entonces, con valentía, Ester reveló el complot contra los judíos y señaló a Amán como el responsable. Amán fue condenado a morir en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. El rey revocó el decreto y permitió que los judíos se defendieran de sus enemigos. La victoria fue completa. El decreto de muerte había sido anulado. En el día en que los enemigos de los judíos debían destruirlos, la historia cambió. Los judíos vencieron a sus opresores y fueron librados. En todo el reino de Persia, el temor se convirtió en alegría y la angustia en regocijo. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo de Dios podía respirar en libertad. Para conmemorar este milagro, Mardoqueo y la reina Ester establecieron la celebración de Purim, un tiempo de alegría, gratitud y unidad. Se decretó que todos los años, en los días 14 y 15 del mes de Adar, el pueblo judío debía recordar cómo Dios los libró de la destrucción. Purim se convirtió en un día de gran celebración y generosidad. Se compartían banquetes, se enviaban regalos de comida entre amigos y se daban ofrendas a los necesitados. Era un recordatorio de que Dios no olvida a su pueblo y siempre provee una salida en medio de la adversidad. Ester no solo salvó a su pueblo, también marcó la historia de Israel para siempre. Su valentía mostró que incluso en los momentos más oscuros,
Dios puede usar a personas ordinarias para cumplir propósitos extraordinarios. Ella no era una guerrera, ni una profetisa, ni una líder militar. Era una mujer común a los ojos del mundo, pero con un llamado divino. La historia de Esther nos deja una enseñanza eterna. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A veces, nos encontramos en situaciones donde debemos tomar decisiones difíciles, enfrentar el miedo y dar un paso de fe. Esther no sabía cuál sería el resultado, pero confió en Dios. La historia de Esther sigue viva. Hoy, muchos enfrentan desafíos, incertidumbre y decisiones difíciles. Tal vez Dios también te ha puesto en el lugar en el que estás por un propósito mayor. No tengas miedo de dar el paso, porque cuando confías en Dios, Él abre caminos que parecen imposibles. Si esta historia te inspiró, déjanos tu comentario. ¿Qué cualidad de Esther crees que más necesitamos hoy en día? Comparte este vídeo y ayúdanos a seguir difundiendo estas historias llenas de fe y propósito. Esther nos enseñó que la fe y la valentía pueden cambiar la historia. ¿Qué puedes hacer tú hoy con la oportunidad que Dios te ha dado? Si te inspiró esta historia, suscríbete, comparte y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.